pero yo los conocí allá en México. Ok. Pues cuando tú digas, mi querido Antonio... Muy bien, pues vamos a admitir, yo lo que pensaba hacer era una introducción, un poco hablar de cómo te conocí, Jaime. Ese contexto de los 80s, cuando estábamos en, bueno, tú pertenecías al taller de investigación teatral y luego ya empiezas a trabajar de forma independiente, me invitas a, pues de alguna manera, ¿no? Como asistente de dirección en el laboratorio arte escénico, que se llamaba así, ¿no? El laboratorio arte escénico de la UNAM. No, es taller de investigación teatral de la UNAM. Pero después tú hiciste un proyecto independiente del TIT. Ah, claro, claro, bueno, por supuesto. Sí, yo después terminé mi ciclo con el taller y primero hice el laboratorio universitario de antropología teatral. Ajá, ahí es donde estuve ahí apoyando y que fuimos a Irvine para el taller de drama objetivo de Grotowski. Sí. ¿No? Y pues ya de ahí pasaríamos a hablar de tu experiencia con el maestro, pero lo que quisiera enfatizar, como son muchos estudiantes que van a estar escuchando, qué es lo que tiene que enseñarle Grotowski o las formas de trabajo de Grotowski a las nuevas generaciones y cómo tú has transmitido este conocimiento a las generaciones de creadoras, creadores escénicos en danza y teatro aquí en el país, ¿no? Un poco por ahí iría la cosa. Pues los voy a admitir ya a todos. Muy bien, para que tú ya me digas. Y mira, voy a... la duración, puedo quedarme hasta las 7:15, 7:20 más tardar. Muy bien. Yo estoy ahorita en las oficinas de la... Aquí estoy en el Centro Cultural del Bosque, ¿sabes? ¿Ah, sí? Me prestaron una oficina porque tenemos una cobertura. Como sabes, tenemos una empresa que se dedica a las cuestiones de videografía escénica y tenemos una función al rato, a las 8. Muy bien. Omar, mi hijo, es el que está a cargo ahorita del montaje y todo. Pero yo estoy aquí, entonces estoy aquí a unos minutos. Bueno, gracias, Jaime. Pues ya está aquí mucha de la gente que convocamos, estudiantes, profesores, principalmente de la Universidad Veracruzana. También está Elka Fediuk, que conoció también. Maestra Elka. Hola, hola, qué gusto verte. No. Bueno, ya me desaparezco para que tú seas más visible. Vamos a escucharte. Sí, sí, también está llegando el doctor Gustavo Geirola desde California, que se interesó en unirse, acaba de publicar un libro también sobre cuestiones... Grotowski soy yo. Grotowski. En fin, bueno, entonces voy a empezar a transmitir esto por Facebook para que puedan verlo personas posteriormente. Déjenme ver. Confirmar si esto está funcionando. A ver si quiere. Bueno. No sé si esto del Facebook me está pidiendo una serie de datos que, a ver, conéctame en vivo, sí. Conectamos en vivo. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Prieto, profesor investigador de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Estamos organizando regularmente estos conversatorios en torno a temas de diferentes tradiciones teatrales del mundo, principalmente cómo creadoras y creadores de México han estado y están en proyectos de creación y de diálogo permanente con pues otros lenguajes teatrales de culturas variadas, y la primera de estas charlas que tuvimos fue el año pasado con la maestra Yael Binaver, que se entrenó en técnicas de danza Odissi y nos habló de esto, principalmente orientado a estudiantes de la Facultad de Teatro de la licenciatura, interesadas e interesados en estos lenguajes, en estas pues cunas de tradición escénica en distintos lugares del mundo. Entonces, en esta ocasión, nos da mucho gusto tener la presencia del maestro Jaime Soriano, quien ha sido uno de los principales responsables de dar continuidad
a mucho de lo que dejó Grotowski como enseñanza y como formas de trabajo para nuevas generaciones de personas dedicadas a la danza y el teatro en nuestro país. Desde hace pues ya 30 años por ahí que el maestro Soriano ha estado en esto. Yo conocí personalmente a Jaime en el 86, cuando Jaime todavía era miembro del taller de investigación teatral de la UNAM y estaba dirigiendo pues un trabajo de investigación, creación que se llamó Pitao Sig, Corazón del Mundo. Yo era estudiante de la carrera de comunicación y quería con mis compañeros hacer un documental de este tipo de experiencias de teatro participativo, de exploración de lenguajes rituales mesoamericanos. Era verdaderamente un desafío pensar en esto, en hacer un documental de video y además escribir eventualmente una tesis al respecto. Entonces yo agradezco profundamente a Jaime desde aquel entonces su apertura y su generosidad de compartir lo que estaba haciendo, de hacerme partícipe de ello y también posteriormente invitarme como asistente de dirección a los primeros pasos de los laboratorios que estuvo trabajando durante los primeros años allá en la UNAM y ya posteriormente de forma independiente en lo que ahora es el Laboratorio de Artes Escénicas. Corrígeme, Jaime, si está correcto o mal el nombre. El Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, que Jaime pidió permiso al maestro Grotowski de poder nombrar su laboratorio en homenaje al maestro polaco con este nombre, no con una intención, ahora nos dirá Jaime, o sea, no se trata de que la gente vaya ahí a aprender técnicas grotowskianas, porque creo que siempre se habla de si pudieran todos apagar sus micrófonos, a ver, agradeceríamos mucho, idealmente tener los micrófonos apagados. Entonces sí, o sea, no hay métodos y técnicas grotowskianas como tal, ¿no? Sino que hay una serie de principios de los que Jaime quizá podría platicarnos un poco. Entonces, tendremos una charla aproximadamente de 1 hora. Espero que haya tiempo también para preguntas y respuestas de parte del público, pero lo que quisiera para iniciar esto es, por un lado, Jaime, que nos compartieras lo que fue tu acercamiento inicial a Jerzy Grotowski a mediados de los 80, creo que desde principios de los 80, cuando con Nicolás Núñez y otros compañeros del taller de investigación teatral fueron a Polonia. Tengo entendido que tú estuviste en esta primera invitación que hizo Grotowski a miembros del TIT UNAM, a los bosques de Polonia, donde se hacía esa etapa del teatro de la participación. Entonces un poco eso, pero más que nada lo que interesa que podamos dedicar un poco más de tiempo es a través de ya tu experiencia profesional, Jaime, dar respuesta a algunas de las interrogantes que lanzo en un capítulo del libro Jerzy Grotowski, Miradas desde Latinoamérica, en el que escribí sobre pues mi experiencia como testigo de estas últimas 2 etapas del trabajo de Grotowski, el drama objetivo que pude observar en la Universidad de Irvine, California, cuando fui con Jaime Soriano y su equipo de trabajo a participar en este laboratorio en el año de 89, ya bastantes años, y posteriormente con Nicolás Núñez y su equipo a la ciudad, bueno, al pueblo en realidad de Pontedera, Italia, para ver una de las acciones que realizaba Grotowski con el laboratorio de Pontedera. Entonces, una de las cosas que pregunto en este libro, que quisiera que nos ayudaras a responder, Jaime, es ¿qué aporta a las artes escénicas el trabajo de un director que renunció al teatro? ¿No? Como se sabe, Grotowski, de haber tenido una etapa de producciones teatrales muy intensas, muy importantes en los años 60, hacia 1970 decide renunciar a la práctica de montajes escénicos propiamente dichos para hacer un trabajo más de encierro, más de laboratorio permanente, lo cual propició una serie de probablemente malentendidos y mistificaciones de lo que era el trabajo de Grotowski. A veces, como el mismo colega Gustavo Girola ha observado, ¿no? Muchas veces no es tanto culpa de Grotowski, sino de
otras personas que lo rodeaban, el mismo Peter Brook, que compara esta etapa del trabajo de Grotowski con los ritos eleusinos, ¿no? Entonces, de pronto parece que se había convertido en un gurú, incluso le decían Gurutowski, ¿no? Y que lo que hacían era completamente esotérico y que quién sabe cómo podrías, siendo creador escénico, acercarte a eso. Pero en el aquí y ahora, en este contexto, por ejemplo, de creadores jóvenes, gente en formación en la Universidad Veracruzana y más allá, ¿qué es lo que puede decir este tipo de trabajo? Y por otro lado, la segunda pregunta que planteo aquí, ¿es posible reinventar el oficio del actor mediante las herramientas de actuación no representacional? Porque creo que también algo que inaugura Grotowski es esta forma de trabajo no mimético y no representacional, sino más encaminado a lo que es la corporización, ¿no? El embodiment, propio de un tipo de forma de trabajo actoral de lo que Grotowski describía como el performer. Entonces son un poco estos puntos de partida, Jaime, con los que me gustaría facilitar este diálogo. Si gustas, entonces, hablarnos en un principio de cómo fue este primer acercamiento, qué es lo que te decía a ti como joven creador en aquellos primeros años de la década de los 80s, qué es lo que te decía el trabajo de Grotowski que te llamó tanto y que te dedicaste a seguir y aprender de esto. Claro que sí. Bueno, no me la pones nada fácil, mi querido Antonio, porque es una historia muy larga. Yo me voy a concretar más bien en lo que puede ser de interés, como tú bien lo dices, para lo que es el presente. Y sobre todo un poco con la idea de desmitificar, porque aquí la cuestión esta de la mistificación de muchos errores que se han cometido, incluso como tú dices, ¿no? A veces desde la misma gente que ha estado, y que estuvo en contacto y que de alguna manera se centró en cosas que a lo mejor para Grotowski eran transicionales. Es muy importante entender esto. Es decir, es cierto que en los años 70 Grotowski deja pues prácticamente los escenarios. Aparentemente, podríamos pensar que deja el teatro. Bueno, buenas tardes. Ahí nos están diciendo buenas tardes. ¿Todo está bien? Ok. ¿Sigo, Antonio? Sí me escuchan, ¿verdad? Es que puse un feedback, perdón, quería checar si estaba transmitiéndose en Facebook. Adelante, Jaime. Ah, perfecto. Ok. Bueno, pues voy a comenzar entonces. Mi nombre es Jaime Soriano. Nací en la Ciudad de México hace 66 años, lo cual explica el hecho de haber tenido todas estas oportunidades. Inicié muy joven, bueno, no hubiera querido conocer más sobre eso a los 19 años, y con Grotowski realmente, pues tenía yo 25 años cuando, no menos, 21 años, perdón, cuando comencé a acercarme y a tener esta oportunidad con él. Y bueno, cuando hablaba yo de lo que al principio decía yo de la desmistificación, era justamente en relación con esta situación de cómo ubicar a Grotowski en sus diferentes etapas. Grotowski siempre fue un hombre de escena que se colocó en un estado de constante autorreforma, es decir, entendiendo que el objetivo, como lo que podríamos pensar, el objetivo principal de él no era el teatro, sino más bien el hecho de que podía utilizar el teatro para conocer un poquito más acerca de los intereses que él le movían en relación con el ser humano. Así de simple. En algún momento Grotowski hablaba de que él hubiera querido ser quizás psicólogo, psiquiatra, alguien que pudiera adentrarse en el alma, en el entendido del ser humano como este ser complejo que él querría y quería entender. Pero curiosamente lo quería entender a través de, bueno, primero él tener una relación no muy al principio, y lo dice él en algunos textos por ahí,
no muy agradable consigo mismo, incluso con su propio cuerpo, y que le permitía, y de pronto dijo, bueno, el teatro, perdón, es el arte en el que la presencia de alguien que va a entregarse, que va a ser representado por otro, va a encontrar una vía para conocerse y para conocer el ámbito de lo humano. Así que, en realidad, cuando en una entrevista Grotowski confirma justamente que lo que realmente a él le interesaba del teatro era eso, ese acercamiento con el ser humano. Y con todo, Grotowski tiene una historia muy larga dentro de lo que sería su preparación misma como estudiante, en donde él tuvo la oportunidad de estudiar teatro como tal, y las exigencias que él tuvo que pasar en un país socialista principalmente, y que después, cuando tiene la oportunidad, aquí hay un dato muy importante, de tomar un curso de dirección en Rusia, y tenerla, por otro lado, la fortuna de encontrarse con uno de los herederos de la tradición de Stanislavski, Savatsky, quien realmente lo acoge como alguien que realmente estaba entendiendo muy bien y que le permitía entenderlo no desde el sistema que los rusos estaban viviendo en esa época, en el que tenían que sostener, por supuesto, el nombre de Stanislavski y toda su tradición, pero siempre desde dentro de ese ámbito, de ese realismo socialista, y a Grotowski lo veía como la posibilidad que se llevara el secreto, que se pudiera robar el secreto y que pudiera en un momento dado, con todo lo que él aprendió, sobre todo lo que aprendió en relación con el trabajo muy concreto, muy práctico de las acciones físicas. Recordemos a Stanislavski en su última época, en la que él justamente, también en un estado de autorreforma, cambia por completo su manera de pensar el teatro, su manera de pensar el trabajo actoral, y llega a esa última etapa que todos los que hacen estudios al respecto conocemos como la metodología de acciones físicas elementales, que ha sido entendida de diferentes maneras. Grotowski, de algún modo, incluso la entendió desde un punto de vista muy pragmático, no asociado a una estética, sino a una técnica en particular, sino a una base técnica, perdón, a una base técnica concreta, a una manera de hacer, en el que él, con este conocimiento y este trabajo, porque además él llega siendo un fanático de Stanislavski en esa época, estamos hablando de los años 50, y con ello, Grotowski, y como en algún momento lo menciona Eugenio Barba en el libro sobre las cartas, este libro maravilloso que yo releo y releo, que es La tierra de cenizas y diamantes, mi aprendizaje en Polonia, en este maravilloso libro, que por cierto me lo obsequió, bueno, no se ve la firma ahí, pero me lo obsequió Eugenio Barba en Alemania, y donde justamente menciona cómo Savatsky, en algún momento, ya al final de su curso, dice brindo por Grotowski, que supo permanecer el tiempo justo aquí. Y con eso Grotowski se fue y se lleva con él una manera muy particular de trabajar, que quizás en un sentido podríamos pensar estético, a él no le interesaba. Es decir, a Grotowski, y lo dijo y lo decía constantemente, tenía a Stanislavski como un referente, pero no de su estética, sino de eso controlable en el actor, y que es el trabajo con su cuerpo, el trabajo con esa parte no tanto de la psicología, no tanto de las emociones, sino de aquello que sí es controlable y que es las acciones físicas. Así que esto lo menciono y pongo mucho énfasis, me quedo, Antonio, porque justamente es con eso, con lo que yo pude, al final de todos estos años en los que yo tuve la oportunidad de trabajar con él, me quedé con esta encomienda. Ya lo diré cuando llegue yo justamente a ese punto. Así que bueno, este es el antecedente de que Grotowski en ese inicio de su carrera como director de escena, se lleva un conocimiento con una línea de tradición directa desde Stanislavski, Vakhtangov, Savatsky,
Y por supuesto, todo lo que él había asimilado, más allá de, lo repito, de la estética, sino de lo que había realmente, de lo que se había robado, de estos secretos que no podían ser tan desarrollados dentro del mismo sistema ruso, justamente por las limitaciones de que era vivir en un sistema que apoyaba mucho las artes. Sí, el mismo Grotowski en Polonia también era muy apoyado, pero se tenía que estar cuidando constantemente de no salirse de la vía de lo que era hacer el teatro para el pueblo, el teatro que de alguna manera estaba ya establecido, pues dentro de de ese pensamiento ideológico que prevalecía, ¿no? Así que yo les recomiendo, jóvenes, quienes están en su maestría, me parece, y seguramente lo conocen, que lean este libro. Porque Eugenio hace ahí una serie de revelaciones importantísimas que no se ven en ningún otro lugar, de cómo fue que Grotowski realmente se dio a conocer gracias a las gestiones de Eugenio, de cómo Eugenio tuvo la posibilidad de encontrarse con un grupo de programadores de festivales en un encuentro internacional que se hacía mucho, no sé si todavía se hace en Europa, y que pues Grotowski, como era un grupo de un pueblito, haz de cuenta, como si fuera no sé, ni siquiera digo Guanajuato, ¿no? A lo mejor San Miguel de Allende. En un teatrito de 7 filas de San Miguel de Allende, él estaba ahí haciendo su teatro y sus cosas. Así que no fue invitado para este festival hasta que Barba se da cuenta de lo que estaba haciendo ahí. Eugenio Barba, siendo en ese momento adoptado simbióticamente por Grotowski, como era la manera de trabajar de Grotowski, y que pudo estarse durante 3 años con él, y que se da cuenta que si no lo sacaba y si no lo visibilizaba él, no podía de alguna manera ir más lejos de lo que realmente podían ir las compañías oficiales. Así que cuando Barba hace posible que estos programadores viajen a Ópole para poder ver una de las obras de Grotowski, es cuando realmente ellos quedan fascinados, y es cuando Grotowski despega en su primera etapa, que es la etapa de teatral. Una etapa en la que hubo varias obras que ustedes, bueno, seguramente si han estudiado Grotowski, sabrán acerca de ellas. La más representativa es esta en la que ya Grotowski está a punto de tomar una decisión en relación con todo eso que él había encontrado con su grupo, con sus actores, ese rigor actoral en base a un trabajo corporal muy preciso, muy férreo, pero también a un trabajo de elaboración, a un trabajo muy formal. No podemos negar que era muy formal, es decir, un trabajo que tenía que ser repetido de una manera precisa, pero que había algo en particular que lo caracterizaba y que era lo que realmente impactó. Es decir, esos actores, particularmente estoy hablando de otra relación simbiótica, que es con el actor Richard Sheslak, quien representa realmente varias de las ideas que Grotowski pudo desarrollar en base al trabajo del actor, en función de este concepto que él llamaba el acto total. Es decir, no era el objetivo, fíjense, a diferencia de lo que era el trabajo stanislavskiano, donde el personaje es lo más importante, para Grotowski ya desde entonces lo más importante no era el personaje, sino el que hace, el actor que lo hace, que encuentra la manera de tener como pretexto un punto de partida que puede ser el texto, puede ser por supuesto la historia. Para que esto ocurriera, había una relación entre dos capas, dos maneras de ver la posibilidad de presentar esto en un momento dado a un público. La primera capa tenía que ver con el trabajo interno del actor. Es decir, cuando Grotowski trabajó, y voy a mencionar El Príncipe Constante, porque es uno de los ejemplos que ya ustedes pueden leerlo en varios libros, de cómo él realmente no trabajó con él desde el principio, diciéndole, tú vas a ser el príncipe constante, esa es la obra, mira, léela. Por supuesto que se tuvo que aprender textos en su cierto momento, pero lo más interesante es aquí el proceso, ¿qué disparaba un proceso?
en el que Grotowski estaba interesado en relación con el ser. Grotowski por ahí en una conferencia habla de la seriedad, no de la seriedad, de la seriedad, en uno de los artículos de la revista Máscara. Y justamente se refiere a esta manera del ser, del ser humano como un punto de llegada, pero también como un posible punto de partida hacia un acto escénico, por supuesto. Esta primera capa, que se conoce como el doble fondo también, por ahí hay un investigador, Marco de Marinis, en un librito que también es muy recomendable, es la parábola de Grotowski, el secreto del Novecento teatral, aunque hay algunos errores ahí de información, pero realmente él hace un análisis muy importante en relación con estos periodos de trabajo. Marco de Marinis ahí hace una relación de estas etapas. Así que en el segundo nivel de lo que hablaba yo, y esto es importante, Antonio, porque es justamente donde nos vamos a entender no tanto por qué Grotowski dejó el teatro, sino hacia dónde quiso continuar con el trabajo que ya había empezado desde la época de Derteal y que lo estaba dirigiendo concretamente no hacia el teatro como para deberse a un texto, para deberse a un dramaturgo, aunque él era muy respetuoso, esto es muy importante de entender, con los autores, sobre todo los clásicos, y que él utilizaba solo precisamente por el valor de la palabra, pero también por el valor del significado para la segunda capa. Es decir, el trabajo en el que y esto está ligado justamente, curiosamente, con la última etapa. Es decir, la etapa de teatral al final se vuelve a unir con el arte como vehículo, que fue el último periodo del trabajo de Grotowski, de sus 5 estaciones. Así que en esta etapa, lo que pasa en la primera es, el trabajo está centrado en el performer, en el que hace, en lo que él pueda descubrir como el proceso. Y en la capa de arriba está el trabajo del director, es decir, el representante o embajador entre el actor y el espectador, quien va a ver y va a testificar algo que tendría que entender, pero no desde la base de lo que está oculto, de las acciones físicas, de las motivaciones secretas de ese actor, sino de la historia. Entonces, en el caso del Príncipe Constante, de hecho, Richard Sheslack no trabajó con el grupo, aunque también el grupo trabajó también siguiendo esta lógica. Es decir, el texto llegó después, llegó poco a poco, llegó a encontrar una vía para poder ser representado, es decir, para poder entender la historia de este príncipe español que es capturado por los árabes para poderlo doblegar y que tuviera la posibilidad de poder negar su religión y todo eso ocurre dentro de la historia que todos conocemos de Calderón de la Barca. Exactamente. Nada más, perdón que interrumpa, pero justo el día de ayer con mis estudiantes de la licenciatura de teatro vimos fragmentos del documental Los 5 sentidos del teatro. Justamente. Hay una parte donde muy claramente Grotowski explica cómo trabajó con Richard Sheslack con esta memoria, pero no es la memoria emotiva de Stanislavski, ¿no? Sino que es un recuerdo de un evento intensamente vivo, de algo que le sucedió a Sheslack de adolescente, de un primer amor, algo así, y cómo esto fueron identificando los impulsos vivos y las secuencias, una especie de coreografía gestual que van estableciendo. Esto me parece muy importante porque creo que también parte de los malentendidos sobre lo que es la forma de trabajar de Grotowski con los actores se deriva de ver los videos, los registros de justamente la actuación de Sheslack en El Príncipe Constante, en donde parece estar completamente poseído, ¿no? Parece estar en trance. Entonces la gente cae en lo que Grotowski justamente odiaba, que eran los clichés del trabajo ritual, de caer en situaciones pseudo-místicas y demás. Cuando es un trabajo más técnico, más artesanal, es otra forma de acercarse al cuerpo, ¿no? Exactamente. Precisamente por eso yo quería mencionarlo de esta manera,
porque cuando esto ya es clarísimo que incluso pensemos también en otro aspecto importante, que es el espacio. Acordémonos que Grotowski es realmente, y no, él no pretendía ni siquiera, él no decía, yo estoy haciendo un teatro de vanguardia. Más bien estoy recuperando cosas olvidadas que ya nadie se ocupaba, y uno de ellos era justamente la relación con el espacio. Es por eso que él tuvo él siempre era muy preciso con saber con quién iba a trabajar. Así que Jerzy Gurabski, que recientemente acaba de fallecer, es su escenógrafo arquitecto realmente, ¿no? Porque él era arquitecto. Y lo que le interesaba a Grotowski ya no era tanto el hecho del gran espectáculo, sino de ese espacio que solamente lo podía dar un espacio especial para poder reunir al espectador, no como el público, sino como alguien que pudiera ser testigo de algo que estaba ocurriendo de una manera muy real. Es decir, aquí el nivel de realidad no se refiere a la cuestión de realismo, de los estilos estéticos, sino de algo que realmente ocurre en el acto total y que tiene que ver con el trabajo que implica, primero, como dice Antonio, un trabajo artesanal muy preciso. Es decir, un trabajo de real compenetración, no tanto formal en el sentido de solo la forma, porque a veces se cae en ese error de crear secuencias y de pensar que con eso ya se está garantizando un trabajo como este, sino más bien de saber cómo encontrar el flujo de los impulsos que llevan al descubrimiento de esto que Antonio acabas de mencionar como la memoria, que Grotowski llamaba de dos maneras, el cuerpo memoria, el cuerpo vida. Y que ese flujo pudiera encontrar su camino en base a eso que pudiera ser repetido, dado que esa es la precondición del actor. El actor o el artista escénico en general, tiene que encontrar una manera de saber repetir de manera precisa. Pero aquí la repetición, más que una repetición mecánica, implicaba más bien un reencuentro constante y actualización con esos momentos del trabajo de descubrimiento. Así que de ahí que de pronto, al tener este espacio, varias de las obras, como ustedes habrán estudiado, fueron hechas ex professo para un espacio en concreto. Por ejemplo, el Doctor Fausto era una gran mesa donde los invitados eran los espectadores a una cena casi canibalesca. Y los actores caminaban en este grandes puentes, pero representando una mesa. El Príncipe Constante era una sala de operaciones donde el actor iba a ser diseccionado de algún modo. Entonces uno tenía el espectador tenía que asomarse como en una sala de operaciones para ver así, no podía estar sentado así, sino podía ver. Tenía que acercarse hacia abajo para ver lo que estaba pasando abajo. La grabación que hay incluso fue una grabación, a lo mejor la hubiera yo hecho también así, porque Grotowski no dejaba que grabara, ¿no? En un hoyito que había ahí en una parte y se ve al ras, pero en realidad esa obra tenía que haberse visto desde arriba. Y así, con ese concepto del espacio, de pronto se daba cuenta que esta cercanía con el espectador y esta manera en que el actor estaba encontrando cosas que decía, si se quedan en el actor, pareciera como que nos estamos convirtiendo en una secta, algo raro que está sucediendo y que merece la pena ir hacia el encuentro interhumano. Y es así como se abre transicionalmente, que hay que entender que nunca es que Grotowski deja el teatro, porque realmente había todavía representaciones teatrales de estas obras, sobre todo El Príncipe Constante, o ya después Apocalipsis cum figuris, mientras que ya se estaba investigando en un terreno que compró el Teatro Laboratorio, en Brzezinska, que eran dos granjas contiguas, para poder investigar ahí posibilidades de exploración intercultural e interhumana, donde el trabajo del actor pudiera propiciar en el espectador también una experiencia. Así como provocaba una experiencia el hecho de poderse
de poderse encontrar con un acto total, algo que realmente estaba ocurriendo con el actor. Así también fue como Grotowski trató, y fue un periodo también de transición entre el teatro participativo o la cultura activa y después el teatro de las fuentes, que es otro tema también. Porque en el teatro, en esta etapa parateatral, que incluso mi primer maestro Nicolás Núñez tuvo oportunidad de trabajar en uno de esos eventos, de una vigilia durante toda la noche. ¿En qué consistía? Realmente no era tanto que fueran improvisaciones, porque sí había una línea por la cual conducirlo, que es el árbol de la gente, por ejemplo, ¿no? Que era una noche completita donde tú llegabas y había dos grupos, el grupo de espectadores y el grupo de actores, entre comillas, porque no iban a representar algo, pero iban a estar atentos a los impulsos y a eso que se podía generar dentro de este flujo en ciclos, y así durante toda la noche. Claro que el espectador, pues no era espectador, sino un participante, y de ahí fue como después surge el teatro de las fuentes, o teatro de los orígenes, que tenía más que nada una intención de encontrar ciertas técnicas originales de varias culturas en las que se trabajara con estos mismos aspectos, el ser humano, el espacio, sobre todo en sus aspectos ecológicos, es decir, en el sentido del hábitat, de reencontrar el hábitat de ese otro espacio perdido para el ser urbano y que nos tuvo que llevar, como fue el caso del Teatro de las Fuentes, a otros espacios no escénicos, como fue, por ejemplo, en el caso del Teatro de las Fuentes en Polonia, en los bosques salesianos, Silesia, perdón, donde había como posibilidades de hacer locura y media, ¿no? Había carreras, es decir, cierto tipo de carrera que después había diferentes estilos de cómo correr y encontrar un estado que, como todos sabemos, lo podemos hacer simplemente después de 15 minutos se encuentra cierta energía, pero había que correr durante 2 o 3 o más, o durante 10 kilómetros. Había caminatas de noche, había aprendizaje sobre cómo correr con los ojos vendados, había momentos en los que yo, por ejemplo, trabajaba yo en un performance subido en un gran árbol, en un pino de 4 troncos, con un ámbito de trabajo con la respiración, en fin. Todo eso, por supuesto, provocó durante mucho tiempo una idea errónea de lo que era, ¿qué es eso que está sucediendo? El mismo Peter Brook, cuando estuvo ahí presente con nosotros, empezó a intuir que ya estaba empezando a encontrarse una manera de canalizar ese trabajo de encuentro entre el público, que ya no era público, y el que hace. Para Grotowski el Teatro de las Fuentes fue una transición, bueno, no una transición, sino un modo de comprobar que el trabajo necesitaba otra vez de ser más preciso. Porque claro que había muchas interpretaciones en relación con lo que cada uno de nosotros sabía. En esa época yo todavía no tuve una relación directa con Grotowski, en el sentido de que yo podía reunirme en las juntas donde él analizaba con su grupo de colaboradores esenciales, que eran por lo menos Teo Spichalski, un polaco, Jairo Cuesta, y con quien nosotros nos relacionábamos a su vez y les dábamos el informe de lo que nos estábamos haciendo. Y a veces teníamos algunos encuentros con él directamente, personales, un poco para que le platicáramos de lo que estábamos haciendo, etcétera. Y esto fue, como dice Antonio, en 1980. En el 79, de hecho, empezó el proceso desde el 79, en el 80 se concretizó en Polonia, y derivado de varios viajes, quiero decirlo, a la India, a Haití, aquí a México, no tanto con el fin y como se malentendió, por ejemplo, aquí en México, de encontrarse con otras culturas a nivel antropológico, por ejemplo, sino más bien, otra vez vuelvo a lo mismo, al espacio. Encontrar espacios especiales que para culturas antiguas, por ejemplo, como los mismos wixárikas, llamados huicholes, wixárikas, que en su espacio, en la Sierra Madre Occidental, donde tuvimos que ir en 2 ocasiones, una para poder prever qué íbamos a hacer allá y otra con Grotowski, no era tanto para ir con los huicholes, sino para encontrar la posibilidad de, a través de estas acciones, poder saber si podíamos encontrarnos dentro de esos espacios sagrados que allá no son conocidos. Es decir, no hay un lugar como una iglesia, sino son rocas, son espacios así, ¿no?
Y bueno, con esa experiencia y junto con un grupo de diferentes nacionalidades, fue como nos reunimos, 40 actores, actrices de diferentes, no todos eran actores, había bailarines, había quienes no tenían nada que ver, y que cada uno tenía una acción que proponer, un trabajo donde en el verano llegó un grupo de participantes y era un encuentro también interhumano con este grupo durante el verano. Luego íbamos a continuar a revisar, pero llegó el problema que justamente antecedió a la caída del sistema soviético y que antes pues, de esto hubo problemas en Polonia. Nos tuvimos que ir de Polonia antes de tiempo. Yo me fui a París, donde encontré el Kathakali, de ahí me fui a la India, y así varios se dispersaron y el Teatro de las Fuentes se volvió a reunir de nuevo en Italia o en algunas actividades. Pero realmente Grotowski ya sabía que ya tenía que reencaminarse nuevamente. Fue así como había un aspecto que me importaba mucho y que uno es el del training, es decir, él reencuentra nuevamente el trabajo del training, no del entrenamiento físico, que sí tiene mucho que ver con este primer periodo de trabajo con el cuerpo, pero sí con un trabajo de aprendizaje, es decir, de cómo el actor no formal, en el sentido del que no aprende en una escuela, puede encontrar una serie de herramientas a través del training. De este training, con mayúscula, no el training de entrenar, sino este training, que es con el que él empieza otra vez a retomarlo y poco a poco, con las habilidades que él tenía para poderse mover, más cuando él se había autoexiliado, ya no había regresado a Polonia, y encontró primero vías para estar primero en París y después en Estados Unidos, que fue justamente donde logran crear un convenio con la Universidad de California, y Grotowski, ya estamos hablando pues del año 82, en el que 83 como transición, y ya en 1984 él ya había desarrollado un programa académico en una universidad para darles un seminario haz de cuenta como si hubiera llegado ahí contigo, mi querido Antonio, ¿no? Que les voy a decir, pero yo te voy a dar un seminario para tus estudiantes que va a ser todos los días de 4 a 9 de la noche, pero tú me vas a dar tiempo para trabajar con mi grupo de colaboradores, porque yo quiero continuar con mi trabajo. Fue así como en el 85, otros que vienen a México, con varios de este nuevo grupo, que ya no era el original ni del teatro laboratorio en Polonia, que ya no era el del teatro participativo, ni tampoco del teatro, había 2 o 3 miembros de lo que todavía quedó del Teatro de las Fuentes, y da un taller. Yo nuevamente soy seleccionado para participar en ese taller, y después de que termina ese taller, Grotowski me llama y me dice, quiero que vengas a trabajar conmigo nuevamente. Y fue así como yo me integro a este grupo, este equipo técnico, bueno, primero como aprendiz, y fue como me reencuentro, o más bien, encuentro por primera vez una manera de trabajar ya directamente de un modo más cercano con esto. Entonces, ¿qué nos aportó en ese sentido? Para ir justamente a la pregunta de esto que se conoce como el arte como vehículo. Y aquí es donde yo quisiera como enfatizar y que sea muy claro, ¿no? Actualmente, este periodo de trabajo que duró hasta que Grotowski murió en 1999 en Pontedera, Italia, justamente en este pueblito en el que gracias al Piccolo Teatro y también al Centro de Investigación Teatral de Pontedera, se pudo hacer este espacio para que él y sus colaboradores esenciales, que en un momento dado, cuando a mí me invitó a Grotowski a estar en la Universidad de California y que me había advertido que nos teníamos que quedar mucho tiempo, yo ya estaba trabajando con mi laboratorio. Entonces, fue un momento muy crucial para mí, debo de confesarlo, porque o me iba con Grotowski, dejaba yo a mi grupo, y realmente yo sentía, me acababa de casar, yo sentía que algo ahí era como una especie de rompimiento muy importante, a pesar de que ya me había ido, ya había dejado a mi grupo con este trabajo que tú mencionaste al principio, Antonio. Yo al final, y Grotowski los sentía
porque Grotowski era una persona que era muy sensible ante la presencia del otro. Me mandó llamar, habiendo ya trabajado, yo ya dominaba, por supuesto, el training, el watching, motions, toda esta serie de actividades. Tenía yo ya también un unipersonal que estaba yo desarrollando. Pero me llamó a su departamentito que tenía en Long Beach y me dice, a ver, Jaime, ¿qué pasa? No quieres ir, ¿verdad? Le digo, no es que no quiera, maestro, pero yo quisiera encontrar una manera de, sin dejar yo mi propio trabajo, con lo que yo estoy encontrando algo, pudiese yo, con esto que yo he trabajado aquí, dice, sí, pero lo que tú has trabajado aquí es lo mínimo. Mira, lo que vamos a hacer es que tú vas a venir aquí a la universidad, porque yo tengo que ir a Italia a fundar un nuevo proyecto, y nos vamos a ver cada año. En los meses de mayo, junio, julio, tú te vas a venir aquí cada año, y así lo hizo durante 9 años. Antonio fue uno de los beneficiarios también en estos viajes que estuve haciendo constantemente, ya en ese último viaje que hice ya con un grupo. Es una historia larga. Pero gracias a eso, y aquí es donde viene de lo que quiero justamente con lo que quisiera concluir ahora, es de que, como Antonio lo dijo, mi trabajo no es el hecho de transmitir un trabajo grotowskiano. Incluso si fuera el caso, yo estaría traicionando a mi maestro. Sino más bien partir de todos estos principios que le puedan ser útiles y que me fueron muy útiles a mí, primero como performer y por supuesto después como director, aprendiéndolo de una manera sangrienta, como no sé, Antonio lo sabe, como no tienen idea, de lo que es el trabajo de la relación creativa con el actor. Y que diera la posibilidad de hacerlo dentro de este aspecto del training. Así que cuando de hecho fue prácticamente la última vez que me encontré con Grotowski, en donde él me decía, lo que yo estoy desarrollando aquí y que voy a desarrollar en base al trabajo del performer y del trabajo vocal, de los cantos sagrados, de toda esta cuestión de los que se siguió desarrollando, por supuesto, y que dio lugar al trabajo que después desarrolló Thomas Richards y Mario Bianini, que ya no está ahora como parte del centro de trabajo de Jerzy Grotowski y Thomas Richards. Y él me explicó, para trabajar esa parte del arte como vehículo, se necesita estar aquí y trabajarlo mucho tiempo. Pero lo que tú has recibido es el trabajo sobre las acciones físicas. Porque realmente, como dije, en Italia y en Estados Unidos, fue donde realmente yo me encontré ya directamente en un trabajo personal con él. Sobre todo en Italia, cuando él estuvo como testigo. Es muy pretencioso decir que él fue mi director, porque además él tenía una particular manera de dirigir. Él no era la persona que te dirige, decir, muévete para allá y luego aquí necesito que le imprimas más emoción. Lo que él hacía era, cuando yo ensayé mi unipersonal Alas en los pies, sentarse y nunca decía nada. Se quedaba 3 horas conmigo, se iba. Yo me quedaba después trabajando y días después nos reuníamos y hablábamos. Luego me volví a encontrar y así. Fue así como realmente aprendí lo que era este valor del trabajo sobre acciones, sobre el cuerpo, sobre la corporalidad. Y ahí es donde yo quisiera justamente mencionar que llevándome esto y no el arte como vehículo, sin embargo, siempre lo he procurado. Es decir, esta parte de donde es posible hacer el teatro sin pensar en la representación, que fue una de las preguntas de Antonio, recordemos lo que decía Grotowski de la época del teatro pobre. Podemos quitar todo. Escenografía, luces, efectos de sonido, incluso el vestuario puede ser muy sencillo, pero lo que no podemos quitar es un espacio donde hay una relación entre alguien que hace y alguien que mira. Y en ese sentido es como el trabajo encontró un modo de aterrizar todos estos principios que más bien que indicaciones técnicas, o sea, déjenme decirles que para poder entender lo que Grotowski me decía, en este caso en inglés, yo lo tenía que traducir no solo por la manera, las palabras que él me decía, Antonio es testigo de eso, sino de cómo me lo decía. De cómo, por ejemplo, en un momento de nuestro montaje allá en
en Irvine, cuando la última reunión que tuve, cuando estuvo Antonio, donde Grotowski ya en la desesperación de que ya estaba terminándose el tiempo, se levantó y empezó a hablar en polaco, y fue impresionante la manera en cómo se aterrizó lo que ya tenía que hacerse, no por lo que él estaba diciendo, sino la manera en cómo se estaba transmitiendo algo que era importante de hacer. En mi caso, cuando yo lo continué trabajando con mi propio laboratorio, con mis proyectos, sobre todo pedagógicos, déjeme decirlo, para mí ha sido muy importante y creo que en eso me basé para ver de qué modo yo podía no repetir lo que Grotowski había hecho, sino cómo encontrar una vía para encontrar justamente mi propio camino, ese camino que me pudiera conducir a esta relación creativa con alguien que está dispuesto a trabajar consigo mismo, que está dispuesto a aprender, no a recibir las enseñanzas de alguien, sino que está dispuesto a aprender de sí mismo, por supuesto, no con consignas emocionales, ni místicas, ni de ningún tipo que no sean cuestiones muy concretas. Voy a mencionar algunas de ellas porque creo que son importantes. Por ejemplo, y esto lo menciona Eugenio, de cómo él mismo tuvo que agarrarse de estos principios cuando él fundó el Odín Teatret y no tenía ni la más remota idea de cómo lo iba a hacer con este grupo de actores rechazados de las escuelas de teatro. Me permito leerlo porque realmente es una síntesis maravillosa, que él la escribe en esa época teatral, pero que tiene que ver exactamente con los puntos a los cuales me estoy refiriendo. Así que, mi querido Eugenio, no creo que esté viendo esto, por supuesto, ni lo vaya a ver, dice así: ¿cómo componer? Aquí dice, me preguntaba cómo había actuado Grotowski en aquel caso específico, simplemente copiaba lo que había visto hacer durante los ensayos. Él poniéndose en situación de cómo hacerlo ya él solo. Y decía, cómo componer cada acción del actor, cómo lograr interpretar el personaje mediante efectos vocales y físicos en continua relación con el texto, cómo utilizar cada palabra como una acción vocal, no solo un medium intelectual, es decir, no solo el sentido de las palabras, sino también una musicalidad capaz de suscitar asociaciones en el espectador. Cómo cada secuencia, incluso la más pequeña, debe tener su propia composición y su propia lógica. Cómo el actor tiene que ser capaz de establecer el elemento formal sobre el que se va a concentrar la atención del espectador, ya sea sobre un efecto físico, un aspecto vocal, una determinada parte del cuerpo u otra, o sobre sí mismo o lejos de sí. Eso Grotowski, en ya una terminología de oficio, le llamaba el itinerario de acción, de atención del espectador. ¿Cómo crear una polémica invirtiendo el valor de una acción física o vocal mediante la introducción simultánea de ciertos elementos expresivos que contradicen tal acción? Es decir, todo aquello que fuera en pos de algo que no fuera lo literal, sino que encontrara una contradicción, ¿sí? Si alguien está hablando del amor, no está hablando de manera melosa, si la acción tiene que ver con una acción muy guerrera, a lo mejor está acariciando aparentemente algo, pero en realidad está tomando otra cosa, o sea, elementos contradictorios. ¿Cómo hacer que el actor realice una composición múltiple, pasando rápidamente de un personaje a otro? ¿Cómo conducir al actor para que sea un proteo multiforme, un chamán listo a transformarse de ser vivo en objeto para que pase bruscamente de una realidad a otra, desaparezca o vuele ante los ojos del espectador? ¿Cómo tratar el vestuario y los accesorios de tal forma que tengan una vida y un carácter propios y choquen incesantemente con el actor y sus acciones? Por eso Grotowski en sus trabajos teatrales, recordemos, él nunca sale de escena a los actores. Todo siempre lo resolvía dentro de la escena. Los cambios de vestuario, la transformación de la escenografía, en fin, tiene que ver con eso último. Y por último, y que eso es lo que creó mi transición hacia lo que se pudo aportar aquí con el trabajo que yo pude desarrollar en el laboratorio, es los aspectos del trabajo concreto en particular con los que yo me concentré. Y eso también se los doy como una cuestión muy precisa. Es la relación
entre la precisión y la organicidad. Es decir, esta aparente contradicción en cómo ser preciso, pero dentro de un flujo, no dentro de un armado formal, como una especie de coreografía que simplemente te aprendes los movimientos, sino cómo encuentras esa precisión en ese flujo orgánico que se va acomodando por sí mismo. La relación, por un lado, entre ritual y espectáculo. No ritual en el sentido de hacer un ritual, sino de todos esos aspectos que tienen que ver con la manera en cómo el que está presente no está ante un evento externo, sino algo en el que participa, ya sea como testigo, no directamente, como en el caso del teatro participativo, pero sí que es testigo de algo que está ocurriendo, que es real. La relación entre danza y ritmo. Eugenio Barba, quien fue su alumno, su discípulo en este periodo, habla del teatro que danza. Justamente tiene que ver con este trabajo del ritmo, la danza, que está oculta dentro de este trabajo. La danza, decía Grotowski, no ocurre cuando uno da los pasos, sino lo que está antes de dar el paso. Es decir, en ese momento del impulso. Nos lo repetía mucho cuando teníamos que aprendernos las danzas haitianas. La vibración de la voz, la resonancia espacial y corporal. ¿Sí? Nuevamente el espacio. O sea, cuando yo trabajo en la voz, me importa mucho no la voz en sí, sino la escucha de la voz a través del espacio. La respiración, pero no en el sentido de hacer respiraciones, sino de cómo encontrar esa respiración en el propio cuerpo. La conciencia del espacio y las relaciones con sus elementos constitutivos. La improvisación, pero ¿en qué sentido? Impulso y conciencia vigilante. El training tiene mucho de esos elementos. La conciencia vigilante y el impulso con el cual se pueden encontrar diferentes variantes. La improvisación como variantes, como variaciones. Improvisación en una estructura. Es decir, cómo encontrar dentro de una estructura una forma de estar actualizando constantemente en pequeños detalles, imperceptibles para el espectador. Y, por supuesto, montaje de acciones físicas, algo repetible, algo que pueda ser mostrado eventualmente ante alguien que va a ver. Y la investigación de una línea precisa, en una línea de impulsos lógica de acciones físicas y que se le conoce como partitura o, en el caso del doble fondo, o subpartitura. En fin, son elementos que solamente, y aquí hay una cosa muy importante, es como en la última entrevista que le acabo de hacer a Eugenio Barba, en la que yo le enfatizaba, no es un método aquí, una cuestión que uno te repite, como él dice, ¿no? Tampoco es una teoría. Así que realmente, para poder encontrar la respuesta, pues lo que nos lega Grotowski, y un poco como para cerrar y dar lugar a las preguntas, es esa manera en la que implican tres aspectos que por supuesto van a estar siempre. Cada uno tendrá sus propios intereses estéticos, es decir, la estética que cada quien le interese, ya sea porque quieres hacer performance o porque quieres hacer una obra dancística o porque quieres hacer un trabajo muy clásico. Es, por ejemplo, lo que le pasó a Grotowski cuando dijo, me importa Stanislavski, pero no me interesan sus obras. Me importa lo que está debajo de sus obras. Entonces está la estética. Por otro lado está la técnica. Y la técnica aquí, en todos esos elementos, que no son elementos, no son cuestiones teóricas, porque a Grotowski en algunos textos por ahí decían el teórico Grotowski tampoco era un teórico. Todo lo que él está escrito sobre de él, lo que él escribió, lo escribe después de la experiencia. No es algo que él está concibiendo y después lo prueba, sino es algo que corrobora la experiencia. La técnica como un sostén artesanal. Hablamos del artesanado, no del discipulado. Entonces yo no me considero discípulo de Grotowski. Yo soy simplemente un aprendiz de un maestro que me supo cómo manejar de manera precisa los elementos que para un actor, para un bailarín, para un artista de circo, le pueden ayudar, pero siempre y cuando exista el tercer elemento, y que es una ética.
Es decir, esa manera honesta de trabajar. No aquella pretenciosa de querer ser, por supuesto, cada quien sabe, ¿no? ¿Qué lo mueve? Si quieres ganarte el Oscar y después hacer barbaridades y media, o si quieres encontrar lo mejor para tu carrera, está bien, cada quien tiene sus principales motivaciones, pero eso que hagas, y aquí yo creo que eso fue lo más importante que pude aprender de Grotowski, sea honesto, sea algo que realmente te conecta contigo, pero no contigo en un sentido egoísta, no en un sentido como lo que pasa a veces con esta onda del coaching, que tienes que ser el mejor y se hacen esas sectas de coaching que hacen que tú seas mejor que lo otro. No, no tiene que ver, porque además el teatro es una actividad colectiva, algo que es necesario de hacer en la guerra, en las situaciones en las que haya que hacerla. Pero cuando tú te encuentras con un grupo honesto, que está realmente presente, que no está pretendiendo nada, que realmente está ahí y que está con esta conciencia de sí y conciencia del espacio y conciencia del otro, se crea realmente esa magia. Y es con lo que realmente yo podría decir que, al menos desde la línea del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, ha contribuido a que continuemos, sobre todo en el ámbito pedagógico, pero siempre canalizado hacia el ámbito creativo de los que participan. Por eso mi labor al principio es genero trabajos unipersonales y después trabajos grupales. Y así. Así que mi querido Antonio, ya llegamos a este punto, porque si tenemos 15 minutos para preguntas. ¡Qué barbaridad! Me fui, ¡Qué como me dijeron el otro día, como hilo de media, pero no había de otra. Ha sido maravillosa esta exposición, clase maestra de tu trayectoria y una enseñanza muy sintética, pero muy precisa de lo que aprendiste y que quizá nosotros también podemos aprender de esta forma de trabajo. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando te acompañé a ese taller del drama objetivo en la Universidad de California, cuando llevábamos este montaje que estuvimos preparando aquí en México, El umbral del espejo, fue justamente ver esta exposición ante Grotowski de nuestro trabajo y cómo él iba deconstruyéndolo, ¿no? Y a veces de una forma un tanto, en un principio, que podría parecer brusca o cruel, incluso porque cómo es posible que nos está diciendo que esto no sirve, que esto... Pero él, incluso con Nicolás Núñez, decía, y yo voy a ser un poco como el dentista, o sea, ustedes vienen a trabajar algo y quizá pueda dolerles, pero hay que ir. Entonces, romper completamente con los clichés. Me acuerdo, había un personaje que hacía una niña, ¿no? Era una familia mexicana después de la Revolución Mexicana, era un poco la historia, madre, abuela e hija. Y Gloria, que hacía el papel de la hija, de pronto Grotowski decía, trabajen a la niña de la forma más, o sea, la niña en su aspecto a veces escatológico, la niña no como la niña linda, ¿no? sino la niña que puede ser cruel también. Y la abuela, que de pronto, a través de las sugerencias que nos iba haciendo Grotowski, se convirtió en una especie de personaje del gran Kabuki, ¿no? Incluso con el maquillaje de Kabuki que se puso Inés, y fue impactante ver los resultados, ¿no? Con pequeñas indicaciones que a mí además me recordaban a la forma de trabajo de otro gran maestro polaco que vivió casi toda su vida aquí en México, que es Ludwig Margules. O sea, ver cómo estos dos directores polacos más o menos de la misma generación, con procedimientos muy distintos, pero con personalidades muy fuertes que podían ser sí aplastantes, si no tenías la fuerza de enfrentarlas, pero que también podían ser personalidades muy generosas cuando veían que realmente querías trabajar de forma honesta y no ibas a perder el tiempo, porque ni Grotowski ni Margules eran pacientes con los diletantes o con la gente que nada más iba de curiosos, ¿no? Entonces, pues abro el micrófono al público aquí presente que quisiera aprovechar unos 15 minutos de diálogo que nos quedan con el maestro Soriano. Estudiantes, profesores aquí presentes. Elka, adelante. Bueno, para aprovechar y agradecerle a Jaime esta conferencia realmente fantástica, porque esta parte de la experiencia está haciendo diferente
o por lo menos complementa de otra manera la lectura de los libros y también mi experiencia, que era más el conocimiento de la parte teatral. Y quisiera subrayar lo que estabas hablando al último, o sea, esta separación entre qué es lo que me interesa y una parte de la estética, ¿verdad? Que es algo que muchos de los seguidores de Stanisławski compraban como un paquete completo. Es decir, la técnica, o sea, el sistema, porque ni siquiera se habla de la técnica, sino del sistema. El sistema estaba como amalgamado con la poética, con ese realismo psicológico que no dejaba de ser naturalismo. Y esa parte técnica, y Grotowski hace todavía esta tercera parte que es aquello que es absolutamente personal. Y bueno, pues eso también ya lo dijo Antonio, sí tenía bastante problema de aceptar diletantes, gente que, ay, pues es que esto fácil yo lo voy a hacer. Es decir, esto que consideraba como falta de seriedad, y no solamente no seriedad hacia él, sino la seriedad con el objeto. Tú te acercas al objeto, este objeto es teatro, es una práctica que genera conocimiento, y tú lo quieres hacer como tomarse el café, no es exactamente lo mismo. Entonces, eso que hoy en día podríamos extrañar como aquella mística de valorar el objeto en el que estamos involucrados en el trabajo. Creo que está un poquito desfasado con la filosofía actual de todo lo desechable y todo aquello que no va a profundidad, sino termina deshaciéndose, así como el videoclip que se pasa, que se pixelea, ¿verdad? Esa es la sensación. Y en todo el trabajo que él hace, quiere ir a la profundidad. Si se acuerdan del video grabado ese en su ciudad natal, pues ahí es donde habla de este Lying Buddha, de ese Buda que está descansando, y a pesar de esa multitud de cosas que suceden alrededor, está ahí una quietud, y esta era como su búsqueda de la eternidad presente en lo vertical. Bueno, pues no sé si quisieras a lo mejor comentar, porque ya veo por tu reacción que podrías decirnos algo interesante sobre esta parte. Me gustó mucho. Hay un aspecto muy importante y tiene que ver con esta quietud de la que tú hablas y que él enfatizaba mucho en el trabajo. Y que él hablaba del movimiento en reposo. ¿Sí? Es decir, no es solamente el hecho, y a veces se piensa esto, en la acción externa, en lo que se va a hacer a través del cuerpo, por supuesto que se va a hacer a través del cuerpo, sino también tiene que ver, y lo voy a asociar un poco con una pregunta que hace Michel Marquín, tiene que ver con esta parte del cuerpo presente que está en un estado de expectación, es decir, como en el caso del Buda durmiente, que aparentemente está dormido, pero que realmente está en espera. No es el hecho de que está esperando a ver si algo ocurre, porque él tiene que hacer. O sea, es muy curioso, ¿no? Porque en el trabajo actoral analizado de esta manera, lo primero que yo hago es no actúen. O sea, incluso para quienes vengan aquí a un curso de actuación están en el peor lugar, porque no les voy a enseñar a actuar, sino justamente y es un aspecto que tiene que ver con el training, es no hacer nada. No hacer nada, sino hasta reconocer lo que es de verdad
el primer impulso, el primer camino hacia una posibilidad. Y es ahí donde viene la cuestión del descubrimiento, ¿no? Y cómo uno puede a través de esto encontrarse primero con uno mismo a través de este trabajo del descubrimiento de algo que puede partir de la mano, de simplemente una mirada. Previo a esto, por supuesto, hay un trabajo muy concreto. O sea, no es nada más de que te muevas porque sí, sino que hay, bueno, por lo menos en mi metodología hay un trabajo muy preciso que tiene que ver con el uso de todo el cuerpo, todas las articulaciones, todo es importante. Pero cuando ya estás en ese estado del Buda silente, del que no hace nada, es cuando realmente ocurre la semilla de la creación, primero en uno mismo. Pero aquí una cosa muy importante es que el otro, la presencia de las tres líneas. La línea es el trabajo con uno mismo. Después, y casi simultáneamente, es el trabajo con el otro. En este trabajo, por lo menos del training, uno no se aísla. En el momento en que tú te aíslas y cierras los ojos y ya empiezas a sentir la iluminación en ti, ya se perdió todo. Uno tiene que estar presente en quién está a un lado de ti, quién está atrás. Y la tercera línea es el trabajo del grupo. Por supuesto, tiene que ver con el grupo que hace, pero también con el grupo que eventualmente tendrá un espacio social, un espacio en el que va a estar en contacto de esa presencia con otra presencia que es la de alguien con quien pueda eventualmente trabajar. Un poco como lo hacía Eugenio Barba también, a nivel del trueque, por ejemplo, ¿no? Yo te enseño algo y tú qué me das a cambio, como una manera de pago, pero la otra es la de la presencia misma de quien está ahí y de quien puede eventualmente hacer que algo en un espectador, en dos espectadores, pueda cambiar por esa relación profunda con ese alguien que no está pretendiendo nada, sino que realmente está sucediendo, porque no está haciendo. O sea, es curioso, porque uno habla de la acción, ¿no? Es lo que se hace, pero en realidad es aquello que no se hace, es decir, lo que no es para ser pensado y después hecho, sino que se descubre y se concretiza. Es muy larga la respuesta que yo podría dar a una pregunta que está en el chat, donde Michelle Barkin menciona de la posibilidad de relacionar con el desarrollo de una conciencia social. Yo pienso que en la medida en que haya una conciencia que por lo menos en lo que es nuestro trabajo como gente de teatro, en un grupo que está dedicado a contar historias y que no necesariamente con esas historias va a cambiar el mundo, pero sí esa relación de la presencia, tal como ocurrió como cuando cuenta Simone de Beauvoir, que en un estado de guerra, no me acuerdo en qué guerra, se reunieron estando prohibido estar ahí para estar presentes, viendo, esperando a Godot. Eso ya crea una conciencia, me parece, ¿no? En un momento como lo que estamos viviendo ahora, el teatro en ese sentido es muy importante, sea como sea, ¿eh? O sea, sea con la corporalidad, como dice Antonio, o con una buena manera de contar una historia. Bueno, eso me despertó, no sé si lo que tú dijiste, Elka, pero bueno, y bueno, un poco tratando Jaime, creo que a reserva que ahorita si veo otra manita levantada por ahí, damos la palabra, por supuesto, pero en cuanto a esto de la conciencia de los otros, lo creo que es interesante también en el caso de Grotowski es que hay una relación con la sociedad, no nada más la de ahora, sino la de antes, ¿no? Cuando Grotowski nos invita a preguntarnos de quiénes somos hijos, ¿no? O a reconocer que somos hijos de alguien, es muy profundo, ¿no? Porque ahí está un vínculo con líneas ancestrales, con memoria genética, en fin, y que se ven los espacios. Tú que al principio hablabas del espacio que era tan importante para Grotowski, ahora estoy recordando los espacios en los que se desarrollaba el trabajo del drama objetivo en Irvine. Eran espacios muy particulares, casi rústicos, ¿no? Era un viejo granero que adaptaron para poder entrenar ahí durante las madrugadas, todo el día y la noche estaban ahí, ¿no? A veces era en los momentos más tremendos de la madrugada cuando había más presencia. Y luego una estructura
inspirada de las habitaciones de los nómadas mongoles, las yurtas, muy interesante, también se podía hacer otro trabajo muy íntimo. Entonces se va desarrollando una microcomunidad en presencia, pero en relación a espacios que sugieren sociedades que hubo antes, y lo mismo en Pontedera, Italia. Es una estructura antigua donde se desarrolla el laboratorio de Pontedera, donde antes se almacenaba vino, quién sabe qué tantas historias hay en ese pequeño castelo, como le dicen, ¿no? Donde se hacían los actions, y ahora con Thomas Richards continúan el trabajo. Entonces esto por un lado, este vínculo con la sociedad del ahora y del antes, y qué nos dice nuestros ancestros, qué nos dicen en el ahora, ¿no? Así es, así es. Y yo creo que también no perdiéndonos justamente ante una cuestión en la que Grotowski decía, como yo dije al principio, no se trata tanto de ir a la vanguardia para ver qué cosas podemos inventar, sino más bien para no perdernos de aquello que se nos ha olvidado, sobre todo en términos de las relaciones humanas, en términos de lo que está en el fondo de estos ancestros, desde nuestros primeros ancestros, porque a veces se idealiza mucho esta cuestión de la memoria ancestral, pero que sí nos reúne como en un común, dijéramos, como seres humanos, y que a veces se nos olvida, ¿no? La tecnología nos gana muchas veces. Ahorita estamos en este aprovechamiento de la tecnología, por supuesto, ¿no? Yo soy un vicioso también de toda esta cuestión, pero en realidad, donde más creo encontrar una respuesta es cuando estamos dos, al menos tres, cuatro, en un espacio en el que nos permitimos encontrar esto, y después en ese otro donde la gente, que puede ser cualquier persona, pueda encontrar algo que se pueda llevar, algo que pueda generar en él algo. No quiero decir, puede ser cada quien, como dije antes, ¿no? En las tres aspectos, su estética o su apuesta estética lo puede llevar al teatro político, a un teatro más ritualístico. Realmente aquí no es lo importante, ¿no? Yo mismo no propicio que se haga un tipo de teatro, por ejemplo, ¿no? No los llevo a hacer rituales, por ejemplo, ¿no? Sino simplemente es el hecho de ser auténticos, presentes y realmente con un trabajo serio, en el sentido serio de trabajo real, pero también de seriedad, ¿no? Del ser. Uh-huh. Bueno, claro. pero, Lo otro, Jaime, creo que hay que destacar es algo que innovó Grotowski en su momento, a fines de los 50, que fue establecer esta forma de trabajo de laboratorio, que era muy novedoso en aquel entonces. Y entonces vamos a trabajar no exclusivamente, y casi a veces montar la obra es lo que menos nos interesa, sino que es algo mucho más permanente, de largo aliento, y que le permitía a Grotowski en un contexto bastante complejo, como dice Barba en esta entrevista que le hiciste, que cuando Barba llegó a Polonia, vio lo difícil que era el régimen del socialismo de Estado en ese momento, la policía secreta, todo esa como paranoia. Entonces Grotowski encuentra en medio de estas situaciones adversas de una sociedad bastante como del gran hermano que te observa constantemente, un espacio de libertad, ¿no? El laboratorio como espacio de libertad, de trabajo creativo y libre. Y esto es algo que creo que podemos rescatar para la contemporaneidad todavía, ¿no? Estamos siempre en la contemporaneidad, y más ahora con pues muchas situaciones que pasan a nivel internacional, podemos sentirnos muy oprimidos, perseguidos, encerrados, pero quizá este trabajo de laboratorio, este trabajo honesto, artesanal, de solidaridad y de exploración mutua, pues conduce a esta posibilidad de creación en libertad, ¿no? así es, creación en libertad. Muchísimas gracias. Dejé ya, para quien le interese conocernos un poco más, dejé ahí la dirección de nuestro sitio web, lartes.mx, así de sencillo, para que puedan acercarse con nosotros. Y estamos aquí en la Ciudad de México. Yo sé que muchos de sus alumnos se fueron para allá, pues es su maestría. Así que, pues aquí siempre tratando de estar. Por supuesto, Antonio, invítame. Yo, por supuesto, encantadísimo de ir por allá a hacer un intensivo de training actoral o de trabajo como estos. Y por supuesto,
Ya me tengo que ir, fíjense. Sí, Jaime, agradezco muchísimo. Quisiera invitar a los que pueden quedarse, bueno, yo tengo mi clase con los estudiantes de la licenciatura y vamos a estar aquí hasta las 8, pero quienes quieran quedarse a seguir conversando sobre lo que nos ha planteado aquí el maestro Jaime Soriano, quisiera agradecerte tu generosidad, tu compartir esta experiencia. Sin duda va a dar pauta para que organicemos aquí con los colegas de la Facultad de Teatro que puedas venir a dar un taller. No sé si aquí Un taller, lo que sea, una plática, como quieran, pero ahí estoy. Ya saben que en ese sentido cualquier pretexto es bueno para encontrarnos. A ver, todos prendan sus camaritas y denle las gracias al maestro. Ah, mira, está el director de la Facultad de Teatro, Nerio González, aquí presente. Hola, ¿qué tal, Antonio? La secretaria académica Imelda García, muchas gracias. Bueno, mucha gente linda aquí presente. Pues mucho gusto, Jaime Soriano, en saludarte. Realmente una charla muy, muy clara, muy precisa, de una experiencia que, bueno, de alguna manera, pues por supuesto que organizaremos aquí algo, Antonio, para traerlo y poder tener quizás el siguiente periodo, podría ser, lo organizamos con tiempo y podría ser un seminario o algo que podamos trabajar con Jaime, ¿no? Claro que Muchísimas gracias, Jaime, por parte de la Facultad de Teatro, agradecidos por tu presencia y por esta charla tan magnífica. No, hombre, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Digo, siempre estoy en la mejor disposición. Sí me tuve que volver a releer cosas y al final, bueno, no es una conferencia, es una charla, pero lo más importante es este trabajo que hacen con las nuevas generaciones, preocupadas y ocupadas en este trabajo tan importante y que es tan necesario de hacer en estos momentos, justamente en estos momentos, pese a todo lo que ha ocurrido, pese a todo lo que pueda ocurrir. Si no hay teatro, si no hay arte, estamos perdidos. Así que, chicos, me da mucho gusto que estén ahí, estén dándole durísimo. Ahí estoy viendo a Michelle Rogel, que es una de nuestras colaboradoras, que también ya está en la maestría, cosa que me da muchísimo gusto. Así que me tengo que ir porque miren, quiero darle las gracias a la Coordinación Nacional de Danza. Estoy muy emparentado con la danza, déjenme decirles, no crean que los traiciono, pero estoy aquí en la oficina de la Coordinadora Nacional de Danza que me prestó su oficina. Frente a mí está el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, en donde estamos preparando la cobertura de una función de danza que va a ocurrir en este momento. Y ahí está mi equipo. Yo nada más voy a ir allá a coordinar que ya todo esté listo, pero me tengo que ir. Es por eso, si no me hubiera quedado más tiempo, y como ustedes no podían los sábados, pues ni modo se tuvo que hacer así. Así que muchas gracias, jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Con mucho gusto y estoy a pendiente por cualquier cosa. Hasta luego. Hasta luego, Jaime.